Al lado de la pandemia del coronavirus, la pandemia de la violencia, que es sistemática, es permanente en nuestro país. ¿Cómo es que en plena cuarentena pueden haber desaparecido 300 mujeres, mujeres adultas, niñas, adolescentes, y a nadie se le pare un pelo? ¿Cómo es que la Defensoría reclama que la policía, el Ministerio del Interior le diga dónde están? ¿Cuál es el estatus de estas mujeres desaparecidas? Y ya ni contemos las que han desaparecido antes de la pandemia, antes del inicio de la cuarentena, como el caso de una criaturita de 5 años que fue sustraída de su casa en Madre de Dios en noviembre del año pasado. Nadie sabe nada de ella hasta ahora. La madrugada de su desaparición, la mamá de Sadie Hill, como se llama este angelito, salió con su nueva pareja, el policía Jonathan Aime, y los dejó a ella y a su hermano solos en la casa y echó llave a la puerta. Y ella se fue. Y dice que cuando regresaron de madrugada, oh sorpresa, la puerta había estado violentada. Ingresan y ya la niña no estaba. Lo curioso es, y por eso es que la policía sospecha que Sadie puede haber sido sustraída por alguien a quien ella conocía, porque nadie oyó nada. Su hermano dormía ahí y no escuchó ni un llanto, ni un grito. Los vecinos tampoco escucharon nada. Entonces la suposición es que Sadie no opuso resistencia. Ahora, todos son sospechosos aquí, el papá, la mamá y sus nuevas parejas. Sobre todo la mamá y su pareja policía, porque han caído en contradicciones respecto a lo que hicieron esa madrugada y a qué hora llegaron y cómo encontraron la situación cuando llegaron a la casa. El asunto es, como les decía, que ha pasado 7 meses y de este angelito de 5 años no se sabe absolutamente nada. Angélica Villegas. ¿Vas a tomar tu jugo? Ya, toma. Transcurría el 2019 en la capital de Madre de Dios, selva del Amazonas, al sureste del Perú, cuando este video captaba a la pequeña Sadie Hill a sus 4 años en un mercado, recibiendo la ayuda de su padre para tomarse este jugo, que apenas podía sostener por su corta edad, convirtiéndose este video en el último rastro en vida de una menor cuyos padres comerciantes, teniendo una relación de 7 años, tuvieron un primer hijo. Y luego, esta pequeña, quien llegaría al mundo en medio de una tóxica relación. ¡Au, Mari! Déjame tranquilo. ¡Au! Mari, te voy a romper tu cara. ¿Me vas a romper mi cara? ¿Cómo fue el segundo embarazo de tu esposa con la niña de 5 años? ¿Fue un embarazo planificado, deseado? Su madre de mi hija había practicado el aborto con mi hija sin mi conocimiento. Creo que había inducido pastillas, me dijo, ya después del hecho. Yo tampoco no sabía, no tenía conocimiento de eso. Ella empieza con los sangrados. Yo digo, ¿qué pasa? Cuando yo me entero del hecho que había hecho, bueno, yo me molesté, ¿no? Y yo ya prácticamente le prohibí rotundamente de que volviera a practicarlo, porque quería volver a hacerlo. ¿Por qué, según lo que me comentas, la madre de tu hija no deseaba este embarazo? Supongo habrá sido, pues, ¿no? Una responsabilidad más, un hijo más. Nuestro plan siempre ha sido tener una segunda niña después de 10 años, más o menos, ¿no? O sea, que nuestro primer hijo esté grande y podamos trabajar y conseguir nuestra casa que siempre queríamos. Pudiéramos decir que después ella se acostumbró al embarazo y cuando nació la niña se contentó. En este caso tenía un rechazo hacia mi hija ella, o simplemente no tenía ese mismo cariño que tiene por mi hijo, ¿no? El padre de tus hijos me ha dicho que además había una preferencia con tu hijo mayor y como que menospreciabas a la niña de 5 años. No sé cómo decirlo, señorita, pero él habla unos disparates, no sé, habla otras cosas incoherentes, no, ya no sé qué hacer, no sé si está psicológicamente está bien o psicológicamente está mal, porque cuando yo viví con él, señorita, él me maltrataba, me pegaba, señorita. Una vez que él estaba pegando a mi hijo y a mi hija, yo me metía ahí y me golpeó a mi lado. El importante dato de que Jornet maltratara a sus hijos según la madre de los menores, o que ella no deseara tener a Sadie de acuerdo al papá de los pequeños, había sido omitido por ambos padres ante la policía. Lo cierto es que la pareja se separa un mes antes de la tragedia, acusándose de llevar una vida de fiestas de infidelidad, donde llegan a firmar un acuerdo de tenencia y pensión de alimentos para su hijo mayor de 9 y Sadie de 4. Resulta que al momento en que hacemos los documentos o antes de eso,
cambia de opinión, me dice, no, mejor tú ten la tenencia de tu hija y yo de mi hijo, porque tú te llevas mejor con tu hija, me dice. Y sí es verdad que yo me llevaba mucho mejor con mi hija, pero lo que a mí no me cuadraba era el hecho de que yo tenía que atender a mi hija siendo mujercita, que necesita cuidados más delicados. Aunque la custodia de la niña quedaba en su papá, como él trabajaba todos los días, acordó con la madre de sus pequeños que ambos vivieran con ella, donde él se responsabilizaba por el 100% de los alimentos de su hija Sadie. Se iban a quedarse en la casa donde que vivíamos y le iba a dejar también el motocar más la tienda comercial que teníamos de calzado para que ella cubra los gastos de mi hijo. Yo, bueno, me retiré de la casa y iba a pasar una pensión de 200 soles para mi hija, para cubrir propinas que pedía ella, ¿no? Fuera de lo normal. Entonces no pudiéramos pensar que es que por tener que cumplir con la pensión de alimentos de tu hija, querías librarte de esa responsabilidad. Señorita, no era eso. Y dígame usted, ¿cuánto gasto yo he generado sinceramente por encontrar a mi hija, que es más abrumadora de lo que ella estaba pasando en una pensión? Jornet envió estos depósitos hechos a su hija como muestra de responsabilidad, pero esta situación coincide con que el padre de la niña ya había iniciado una nueva relación con una joven llamada Sheila. Pero además, la madre de la pequeña también comenzaba a escribirse con un policía ex compañero de la escuela llamado Jonathan, llegando así el fatídico 30 de noviembre, cuando el padre de los pequeños revela que fue a visitarlos a su casa pasadas las 11:30 de la noche, en vista que la madre de ellos tenía tiempo sin dejárselos ver. Una hora en la que probablemente estaban durmiendo. ¿Por qué decides ir a verlos tan tarde? Ella siempre cierra la tienda 10:30, 11 de la noche. Entonces a esa hora mis hijos están despiertos. ¿No será que en realidad no habías ido a ver a tus hijos, sino a la madre de ellos? Fui a ver a mis hijos, porque no les había visto ya varios días atrás. Cuando llego a la casa, Marilyn estaba a punto de salir a encontrarse con su cita y no me permitió ver a mis hijos. Según la versión policial de ambos padres, una vez que Jornet está en la casa donde viven sus hijos, se percata que al teléfono de Marilyn llega el mensaje de su amigo Jonathan, donde le consulta en qué lugar será la cita. Y esto, según ella, molestó al padre de sus pequeños. Bueno, yo lo dejo el celular en la mesa y me voy un rato al baño. ¿Y qué pasa? Que él había leído el mensaje y ¿es en serio? Me dice. Él me comienza a molestar así, bueno, pensando que voy a tener una relación con él. No sé, me incomoda, eso es lo que me molesta. Ahí recién ella me comenta que va a salir, se va a encontrarse con su pareja. Y no le digo, ¿sabes qué? Si vas a salir, no vas a regresar toda la noche, yo me quedo con mis hijos. A lo que ella me dice, no hay problema, vete nomás a tu casa, voy a conversar acá, acerca de la casa acá afuera. Entonces no creo que sea necesario que te quedes, me dice. A partir de este momento, la versión de ambos padres cambia. Jornet dice que jamás pudo ver a sus hijos y Marilyn dice que sí. Lo cierto es que la madre de los menores le dice al papá de ellos que debe marcharse para que pueda irse a su cita y delante de él cierra con candado la puerta de la vivienda, dejando a los niños durmiendo solos. ¿No será que en realidad no habías ido a ver a tus hijos sino a la madre de ellos? Y cuando te percatas que recibe un mensaje donde tenía una cita con otro hombre, ¿eso te llenó de celos? La verdad no, porque si cuando estaba viviendo conmigo yo le permitía salir y no sentía ningún tipo de celos, y es más, yo ya estaba saliendo con otra chica. Tú reiteras que a ti te preocupan tus hijos y que te importan. Si es así, ¿por qué no luchaste por quedarte en casa ese día con ellos mientras su mamá salía? Es que ellos iban a estar afuera de la casa conversando, es lo que ella me dijo. Y es más, han estado ahí hasta las 3 de la mañana según sus declaraciones, han estado ahí fuera de la casa. Entonces, ¿cuál sería, no sé, el peligro que yo hubiese creído que pasarían estando su madre afuera de la casa? En vísperas de la desaparición de tu hija, según lo que has manifestado ante la policía, tú te percatas de la manera como la madre de tus hijos cierra la puerta para dirigirse a su cita. ¿No pudiéramos pensar que de esa manera sabías cómo violentar la puerta e ingresar a la casa? Una forma de violentar el candado no lo creo, no lo he hecho y no lo hubiera hecho, ¿sabe por qué? Porque yo tenía la llave de la casa.
No era mucho tiempo atrás que yo me había retirado de ahí. ¿Por qué no permitiste que el padre de tus hijos se quedara con ellos ese día, si los pequeños iban a quedar solos mientras tú salías? No lo permití porque él tiene la costumbre de quedarse en mi casa y aprovecha el momento, y cuando estoy durmiendo me toca, por eso le dije que se vaya a su casa. Ya de medianoche, mientras el padre de Sadie dice que se marcha de la vivienda de sus hijos y se dirige a su domicilio, la madre de la niña narra que avanza a una cuadra de casa sin tener vista a la vivienda para encontrarse con su entonces amigo Jonathan, admitiendo ambos en interrogatorio que se dirigen a un hostal donde, según el cuartelero, no aparecen registrados. ¿A qué hora ingresan y a qué hora salen del lugar? ¿A qué hora? A la 1, creo. ¿Y a qué hora salen del lugar? Llego a mi casa a las 5. ¿Y no te dio miedo dejar a tus hijos solos, durmiendo, siendo menores de edad y además con la casa totalmente cerrada? Sí, sé que tal vez sé que he sido un poco irresponsable en ese acto, pero sí. Tú y Jonathan han indicado ante la policía que entran a un hostal ese día, pero en el hostal no aparecen registrados. ¿Sabes qué pasó? Nosotros entramos y él tocó y estuvo esperando largo rato, pero nadie se atendía. Es que para que ustedes entraran a una habitación, ustedes tenían que registrarse, pagar, les daban las llaves y entraban. No había el señor que la atendía, la atención estaba abierta. ¿Cómo va a estar abierto el cuarto de un hostal, Marilyn? No comprendo. Primera vez que escucho algo así. Sí, estaba abierto. Estaba abierto ese cuarto del hostal. Aunque Marilyn señalaba haber permanecido en un hostal con Jonathan desde la medianoche hasta las 5 de la mañana, esa no fue la información que le dio al padre de sus hijos, quien cuenta que esa noche, preocupado por los pequeños, la llamó a cada hora para saber si ya había retornado a casa, recibiendo la respuesta de Marilyn, que ya a las 2 de la mañana estaba en su vivienda. Tú me has desmentido en varias oportunidades haber sentido celos de que la madre de tus hijos saliera con otro hombre. Pero según lo que tengo en los documentos de investigación policial, tú le escribes en vísperas de la desaparición diciéndole a ella que te vas a quitar la vida, que no puedes vivir sin ella, que la amas y además le pides borrar los mensajes. ¿Por qué? Fue un tema de que yo estaba pasando por el distanciamiento de mis hijos y también por la separación de mi pareja, ¿no? Lo que me preocupa es que si tú pensaste en quitarte la vida, como lo dijiste en estos mensajes, obviamente no estabas en tus cabales. Y si no estabas en tus cabales, fácilmente entonces podías pensar en hacerle algo malo a tu hija. El hecho de que yo me quiera quitar la vida no quiere decir que yo haya secuestrado a mi hija. Yo no secuestré a mi hija. Más allá de los celos que podían reinar entre los padres de la niña y sus nuevas parejas, todo termina por salirse de control cuando la madre de Sadie recuerda que en realidad llega a su casa pasada las 5 de la mañana y se percata de algo inusual. Es la casa donde yo vivo con mis 2 hijos. Mira cómo fue violentada así de esta manera. Yo desesperadamente entré a buscar a mis hijos acá. Fui a buscar a mi hija que no me encontré esta cama y no la encontré, señorita. En la cama donde descansa mi hija, mi hijo. Y este es donde yo descanso. La busqué por todos lados, la busqué debajo de mi cama, la busqué debajo de mi cocina, debajo de mi mesa, debajo de allá. Percatándose de lo que sucedía, en esta conversación de WhatsApp entre los padres de la menor, Marilyn le pregunta a Jornet si se había llevado a la niña, pero no le participa exactamente qué estaba ocurriendo, ni a él ni a la policía, alegando sentir miedo que todos se dieran cuenta que había mentido al decir que había llegado a las 2 de la mañana a su casa, porque en realidad había pasado la noche fuera de la vivienda. Me llama la atención que en tu declaración ante la policía indicas que ves la puerta violentada, no ves a tu hija, pero que te echas a dormir. Definitivamente estos 2 elementos tenían que ser una alarma para que tú de inmediato te activaras y reportaras la desaparición. Ese rato se activó todas mis alarmas. No la pregunté por temor, porque tenía miedo a él. En el cuarto donde la menor había sido secuestrada mientras dormía con su hermano, quien para ese entonces decía no haber visto nada, tampoco se escucharon gritos ni resistencia, pero curiosamente se habían llevado pertenencias muy puntuales de la niña, por lo que la policía llegó a la conclusión tras las primeras pesquisas que él o los culpables estaban en su entorno.
Aquí la situación es en que tú eres la última persona que sale de la casa donde tu hija es vista por última vez. Estabas molesto porque la mamá iba a salir, tenías impotencia porque no habías podido verla y además no estabas en tu mejor condición emocional. Entonces como que se acumulan varios elementos que giran sobre ti las sospechas, como de hecho consta en la investigación policial. El hecho de que yo le lleve a mi hija y le prive de la libertad de ver a su madre no sería un castigo para su madre, sería un castigo para mi hija, y es algo que yo no haría. Porque yo he sido siempre de las personas de que están en contra del hecho de que los padres se prohíban ver o hagan ver a sus hijos. El padre de Sadie juraba inocencia y aunque coincidentemente terminó con su enamorada Sheila para el momento de la desaparición, considerando que ella decía no sentir empatía por Sadie y tener a su exmarido en prisión, Jornet descartaba cualquier vinculación de esta mujer, señalando del secuestro a la madre de la niña, recordando una supuesta amenaza. Ahí es donde que ella me dice, ¿sabes qué, Jornet? Yo me voy a vengarme de ti y te voy a dar donde más te duele, me dice. De ahí es donde que yo pienso de que Marilyn lo ha hecho. ¿Por qué? Porque la única forma de cómo afectarme bien era mi hija. Y es mi hija, Sor. El padre de tu hija nos ha indicado que cuando él comenzó una nueva relación, tú le dijiste que te ibas a vengar de él. No, si no me interesaba nada. Bueno, yo he decidido la que tenía que terminar esa relación. Yo creo tal vez que él se lo ha llevado para hacerme sufrir, para verme así. Marilyn además defendía de toda acusación a su amigo el policía, diciendo que jamás conoció a la pequeña como para pensar que le hizo daño. Pero cuando lo llamamos, cayó en contradicciones sobre las veces que ha frecuentado a Marilyn, dejando la interrogante si en algún momento observó a la menor. Conversación que este policía pidió no hacer pública, pero también llamamos a quien fuera la enamorada del padre de la niña y su teléfono está apagado, por lo que el padre de Sadie sigue buscándola y su mamá confía en que está viva. Yo quisiera que me ayuden a encontrarla. Tengo la esperanza de que esté viva y bien. A 7 meses de la desaparición de Sadie, las cámaras de seguridad que rodean el lugar del hecho todavía no tienen un resultado, al igual que se desconoce de quién era la sangre hallada en el cuarto donde la niña fue secuestrada mientras dormía. Una niña que terminó convirtiéndose en el fatal trofeo de una relación tóxica. Que aquellos que osaron hacerle daño y quienes aún no hacen justicia, no olviden esta mirada que refleja cuán indefensa es.